Hola, hola queridos hermanos, gracias por estar atentos una vez más a estas enseñanzas divinas, algo que el Señor nos ha puesto para hacerlo para ti. Este día quiero hablar muy a lo hondo de tu corazón, quiero hablar al corazón de aquella persona que dice ser hijo de Dios, que dice tener una relación con nuestro Señor y que está ahí buscándolo, haciendo las cosas según se los han enseñado por años, siguiendo una doctrina, haciendo cosas para el Señor. Yo quiero hablarte este día de uno de los principios que el hombre que tiene esa relación con nuestro Señor debe tenerla. Y veo por muchas partes, en muchos lugares, veo que falta en aquel hombre que dice conocer a nuestro Señor, falta ese principio. Y es la integridad. Esa simple palabra, íntegro, que quiere decir sin culpa, entero. Hay muchas definiciones de íntegro, de integridad. Entereza moral, probidad, completo, entero, perfecto. Es una devoción inquebrantable a la rectitud. Eso es ser íntegro. La integridad es una de las características que debe tener un hombre delante del Señor. Esa característica, donde la vemos en primer lugar, la vemos en el libro de Job. Mucha gente me pregunta, pastor, ¿de qué se trata el libro de Job? ¿Por qué Job pasó esa necesidad tremenda, una prueba tan tremenda que la vemos todos y nos admiramos? Y todavía el apóstol Pablo nos habla de Job, ¿verdad? Que tuvo que pasar esa situación difícil. Pero Job no se quejó. Job no se quejó porque él tenía esa característica en su corazón. Y no la vemos a lo largo de la Biblia, la vemos en algunos otros hombres. Fíjate lo que nuestro Padre Celestial le dice a Satanás, y se lo dice a Satanás con respecto a Job. Y oye, el que está dando esta característica es nuestro Padre Celestial. Y le dice que si no ha considerado a su siervo Job, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su integridad. Oye, aquí se lo menciona el Padre. Habla de la integridad de Job. Quiero enseñarte que Job, en este tiempo en que vive Job, no había ley. De hecho, se cree que es uno de los libros más antiguos. Antes de la Torá, antes de que Moisés empezara a escribir la ley, existió Job. Job no habla nada en su libro de la ley, de los pecados, de estar bien con Dios en algún aspecto, obedecer su palabra. Job no habla de eso. De lo que se habla en Job, y lo vemos bien asentado ahí, es que él mantenía una integridad, y Satanás quería quebrantar la integridad de Job. Job nos está dando una lección tremenda para aquellos que decimos que somos y que estamos con el Señor y que somos sus hijos y que nosotros nos acercamos al Señor. Si no tenemos esa característica que tenía Job, ¿cómo el Señor lo va a conocer? Y el Padre conocía a Job, sabía lo que hacía, lo miraba. Para aquellos que creen que Dios no nos mira, Dios nos mira.
En todo momento Él está viéndonos. Ahí es donde mucha gente se equivoca, que cree porque hace cosas a oculta, cree que Dios no lo ve. Dios ve todo, hermano. Dios ve absolutamente todo lo que tú hagas. Todo. Aquí no se esconde nada del Señor. Nada. Y esa característica de integridad, tú no la ves. Ya no la ves en las personas, ni en las mujeres ni en los hombres. Por eso he comenzado esta escuela de sabiduría. Por eso estamos entrando en este tema, para que tú aprendas. Nosotros queremos tener una experiencia con el Señor. Todos queremos tener una experiencia divina. Todos queremos estar bien con el Señor, que el Señor sepa nuestro nombre, que inscriba nuestro nombre en el libro de la vida, que Él nos hable, que nos visite, que tenga piedad. Todos andamos buscando una experiencia hermosa con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo. Pero carecemos de una actitud de la cual Él se agrada. Mira, dentro de las definiciones de ser íntegro, que casi no lo ves en ninguna persona, ni lo ves en muchos pastores todavía, que andan enseñando cosas, historias bíblicas, pero no te enseñan de la integridad. De dos temas no te hablan: de la integridad que tú tienes que mantener delante del Señor, y de que tienes que prepararte para cuando venga el Señor. Ese tema nadie lo toca, no les gusta hablar de eso, pero esa es una realidad, y estamos a punto de ver que el Señor venga por su iglesia. Pero una de las cuestiones que están escritas ahí con respecto a la integridad es que es una devoción, hermano. Ser íntegro es una devoción inquebrantable a la rectitud, a ser recto, como dice el Señor, un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Son dos cosas dentro de las características. Tú no lo ves solo en Job. Era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y estas dos frases tienen que ver con muchos personajes de la Biblia. Mire, en Juan 9:31 vemos un relato de por qué cuando nosotros tenemos la necesidad de nuestro Señor, de que Él nos ayude en una situación difícil que estemos pasando, y queremos que el Señor nos escuche, queremos que el Señor, nuestra oración sea escuchada y veamos la respuesta casi inmediatamente. Eso no ocurre así, hermano. Eso no es así. En Juan 9:31 hay una frase que nos la enseña un ciego, alguien que nació ciego y se hace un molote en aquel tiempo con nuestro Señor Jesucristo, porque Él, un sábado, un día de Jehová, un día de descanso, que era el momento en que ellos leen la palabra, la Torá, y evocan muchas cosas ahí. En ese momento, nuestro Señor sana a una persona ciega de nacimiento. Él está a la orilla de un templo, afuera, y Él lo sana. Pero Él no lo ve, él no ve quién es el que le está sanando su vista. Y se arma un molote entre los sacerdotes, los escribas. Se armaron aquel molote, aquel problema, aquel asunto que se armó ahí. ¿Y cómo es que te hizo ver? ¿Y cómo? Pero Él solo hizo lodo con su saliva, le puso el lodo en los ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y él obedeció. Él obedeció. Y fue y se lavó, pero no miró más a Jesús. Y le empiezan a interrogar al hombre. Le empiezan a interrogar: ¿y quién fue el que te sanó? No sé. ¿Y cómo fue el que te sanó? No sé, me echó lodo en los ojos y ahora veo. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Y cómo? Y mandan a llamar a los padres de este ciego. Mandan a llamar a los padres del ciego. Y ustedes no dicen que ese es el hijo de ustedes. Sí. Entonces, ¿cómo es que mira? No sé, no sabemos. Sí sabemos que él nació ciego.
Sabemos que él ha estado por años, ya tiene más de 40 años. Y estaba ciego. ¿Quién lo sanó? No sabemos. ¿Cómo lo sanó? No sabemos. Pregúntenle a él si ya tiene edad para que les conteste. Y vuelven a traer al ciego y le dicen, pero ¿cómo es que pasó esto? Bueno, ya les dije, ¿por qué no creen? ¿Por qué no creen ustedes? No, que no sabemos nada de ese hombre. Sabemos, y ahí es donde empieza la enseñanza de este ciego. El ciego les dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, no los oye. Si permanecen en pecado, si están haciendo cosas malas, que el que dice que no peca es mentiroso. Si no reconoces tus pecados delante del Señor, Él no oye tus oraciones. Lo enseña este ciego, un ciego, enseñándole a los judíos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, él conoce una característica de un hombre de Dios, la sabe porque la ha oído. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Eso lo sabemos, le dice el ciego. Y ellos le dicen, nos estás enseñando, andate de aquí, vete. Vos naciste ciego, vos no tenés derecho a hablar de estas cuestiones y nos querés enseñar a nosotros. Vete. Y lo sacan, lo expulsan del templo. Jesús, al oír que lo habían expulsado, lo busca, porque ahí dice, lo encontró, era que lo estaba buscando, lo busca y le pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Y le dice, no lo conozco, dime quién es y yo lo voy a adorar y voy a creer. Y él le dice, soy yo soy el que te sanó. Y el hombre solo se postra y le adora. Mira qué hermoso. Pero ese ciego sabía que el que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, a otro no oye. Y se los quiso enseñar a los judíos que estaban ahí, a los sacerdotes, y lo expulsaron del templo. Pero lo que estaba en la boca de ese ciego me interesa. A mí particularmente estoy en el tema que esas características las vemos en Job. Temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién fue otro temeroso de Dios y apartado del mal? David. David era conforme al corazón de Dios, era temeroso de Dios. José, cuando está hablando con el faraón y le acaba de revelar el sueño, le dice, mira, su majestad tiene que hacerse de un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Las dos características se las da. Y el faraón le hace caso. Y vemos también en David y en Salomón, que es la parte que me interesa. Cuando yo te estoy enseñando de estas cosas, todos queremos aprender a estar bien delante de los ojos de Dios. Pero delante de los ojos de Dios tienes que tener una actitud. Y esto se ha perdido. Se ha perdido ser temeroso de Dios. Y se ha perdido también alejado del mal. Esas dos características están ahí y están intrínsecas, están dentro del que es íntegro. Y el íntegro tiene esa voluntad, esa devoción de ser siempre perfecto. Es una devoción inquebrantable a ser recto, a estar en rectitud. Eso es de lo que te estoy hablando. Ahora, ¿dónde entendemos nosotros? En vez de estarte enseñando una historia del arca de Noé, una historia de los muros de Jericó, una historia de David y Goliat, en vez de estarte enseñando una historia de esas, que no está mal saberlo, pero que eso no te hace cambiar tu carácter, saber cómo estás comportándote delante de los ojos del Señor. Se ha perdido el temor, hermano, se ha perdido el temor hacia Dios. No tenemos temor hacia Dios. Y lo puedes ver en la actitud de muchos siervos de Dios. Siervos de Dios que dejan a su esposa, se meten con la ovejita más bonita que tienen en el rebaño.
Ellos no les importa, ellos no temen eso de Dios. No hay temor de Dios, no hay amor al prójimo. Son cosas que se han perdido. Son cosas que debemos pedirle perdón al Señor. Acuérdate a que aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Todos quisiéramos entrar al reino, pero acuérdate que para entrar al reino tienes que ser una nueva criatura. Tienes que empezar de nuevo en tu vida. Es que no va a poner parche nuevo en vestido viejo. Él no va a dejar venir su Espíritu Santo sobre una persona que sigue con las mismas mañas, que sigue sin tener temor al Señor, que sigue sin ser apartado del mal. Entonces por eso es esta escuela, por eso son estas enseñanzas que te estoy poniendo. Vamos a tomar esto del libro de los Proverbios porque es el libro de la sabiduría. Y si tú entiendes lo que nuestro Señor dice, y lo dice así nuestro Padre: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De cuál conocimiento estamos perdidos? Si escuchamos mensajes hasta del desayuno, en el almuerzo y la cena, pero esos mensajes no te llevan a cambiar de actitud. No cambias de actitud con esos mensajes. Solo te informan una historia para que tú la entiendas, te meten un mensaje motivacional. En ese mensaje va que te tienes que portar bien, que hacer, pero no te enseñan la sabiduría de Dios. Y la sabiduría solo viene de Dios. Pero hay mucha gente que ni siquiera quiere abrir la Biblia. No les importa, no les interesa leer la Biblia porque quieren el Evangelio inyectado si es posible. El Evangelio no se inyecta, hermano. Si no tuviéramos mucha gente ahí inyectándose y poniéndose sueros de Evangelio, estuvieran tomando pastillas de Evangelio. El Evangelio no es una pastilla. No es algo que solo tienes que buscarla cuando estás en dificultad. El Evangelio debe estar en ti. Tú debes llevar la palabra de Dios adentro. Tú debes atacar tus problemas y debes orar con la palabra de Dios que salga por tu boca. Pero de tanto conocerla. No de escucharla un domingo y adiós, amén, ya estuvo. Ni te acuerdas que aprendiste el domingo pasado en ese templo. No te acuerdas, hermano, porque no es algo que te afecte en tu interior, no es algo que te lleve y que te cambie y que te haga ir a orar por un enfermo, que te haga ir a agarrar una cantidad y dársela a una persona necesitada. Esos mensajes no te mandan a eso. Esos mensajes te adornan y te empiezan a dar explicaciones de situaciones que pasaron el pueblo de Israel, pero el Evangelio no es conocer la historia de Israel. El Evangelio no es conocer la historia de Israel. El Evangelio es saber por qué estás aceptando a nuestro Señor Jesucristo y tener un cambio interno. Cambiar en tu vida. Ver a aquel puesto los ojos en Jesús no está diciendo que tienes puesto los ojos en una figura, en una persona. Puesto los ojos en Jesús es puesto los ojos en la palabra. En la palabra. Porque la palabra, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, esa es medicina a tu cuerpo. Tu comportamiento es medicina a tu cuerpo. No creas que es tanto estar declarando, es tu comportamiento. Porque el Señor le agrada el hombre íntegro, apartado del mal, temeroso de Él. Eso es, tú tienes que tener ese temor que le ponen a uno de niño, que no hagas lo malo, porque Dios te va a castigar. Y eso no ha cambiado, hermano. Eso no cambia, eso sigue siendo igual. El Señor castiga a aquel que se porta mal, eso no es una broma. Pero como no ha ocurrido, ni vemos que le pegue a nadie, ni vemos que el castigo que está pasando fulano o otra persona, entonces nosotros lo dejamos así como que Él no hace nada. Él hace, hermano. Y por eso no sales adelante. Por eso tienes años de estar en un templo y no ves cambio en tu vida. Sigues con lo mismo. Fíjate cuando termina el domingo, termina el mensaje del templo. Te vas a tu casa y sigues igual. Y sigues pasando las mismas situaciones, sigues pasando el mismo problema con tus hijos, el mismo problema con tu esposo, el mismo problema con tu esposa. ¿Por qué no hay un cambio? Porque todo es cuestión de actitud. Porque tú no quieres buscar la palabra individual. Y la palabra es individual. El mensaje de Dios es para ti también. Pero el Señor quiere ver quién es el que lo busca.
Busquen y van a hallar. Clamen y yo les voy a enseñar cosas grandes y ocultas. Mira, hay dos partes en la Biblia que me encantan, hermano. Me encantan. Me encantan porque me gusta, me llena esta cosa. Porque nosotros, al menos yo estoy acostumbrado a leer la palabra en la mañana, a meterme, hermano, a estudiarla, a pedirle al Espíritu Santo que me enseñe, que me lleve por ese camino de justicia que ya está preparado para mí, que me guíe ahí, que me lleve, que su palabra me llene. Quiero aprender más cada día. Llevo años esperando y enseñándome el Espíritu Santo y sacando estas cuestiones. Por eso he decidido, porque el Señor me lo ha mostrado, que tú tienes que aprender la verdadera sabiduría. Tú tienes que tener sabiduría, pero la sabiduría no es otra inyección. Dame sabiduría, Padre, para hacer bien este negocio. Dame sabiduría. La sabiduría no viene así como un paquete que te va a caer de encima. Y ya, el Señor abre los ojos, el Señor abre el entendimiento a sus discípulos. Ahí lo ves, cuando Él ya había muerto, se presenta solamente a sus discípulos, porque era un requisito para ser apóstol. El requisito que tienen los apóstoles es que vieron a Jesús vivo, anduvieron con Él, lo vieron nacer, saben que ahí nació, saben que ahí creció, ahí hizo milagros, saben que ahí murió y lo vieron resucitado. Ellos son testigos de que nuestro Señor vino a la tierra, se convirtió en un hombre y se presentó ya resucitado. Ellos lo vieron. Y mira, no solo los 12 discípulos, porque tú ves el relato de cuando a Saulo se le presenta el Señor, se le presentó personalmente y le dice: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Ahí él está viendo a Jesús y él lo vio, y por eso él es escogido por el Espíritu Santo para que sea apóstol, porque él sabía que andaba buscando al tal Mesías que le decían. Por eso Pablo mataba gente porque había algo que lo confundía a Pablo, y lo confundía a tal grado que mataba familias, hermano, mataba familias. Pero ¿cuál era la confusión de Pablo? Pablo leyó en la Torá que es maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y estos señores cristianos que le dicen Mesías a ese señor que está clavado en una cruz, entonces para Pablo el que estaba clavado en una cruz era maldito. Entonces, ¿cómo era posible que estos señores seguían a un Mesías maldito que estaba en la cruz, que fue colgado? Según su Torá, según su estudio, no le cabía en la cabeza, no le cabía que el Mesías iba a venir, iba a ser clavado en una cruz, iba a morir por nosotros. Eso no le cabía en la cabeza a Pablo. Entonces por eso él mataba a los que andaban diciendo que el Mesías era aquel que estaba crucificado. Por eso los mataba. Ustedes están siguiendo a un maldito. ¿Cómo es posible que vaya a ser el Mesías si él fue clavado en una cruz? Y la Torá dice que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, esa confusión, una vez que se le presenta el Señor a Pablo, le aclara las cosas y le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, dura cosa te es aceptar que las cosas no son como tú las entendías, sino como yo he decidido que sean. Eso le está diciendo en esa frase. Dura cosa te es aceptar las cosas que yo he hecho, pero ahora vas a entender por qué las hice, y cómo las hice, y por qué las hice. Y Pablo llega al conocimiento de nuestro Señor. Ahí cambia la vida de Pablo. Así es como debe cambiar nuestra vida. Un hombre que viene a andar haciendo el mal, matando gente, hermano, familias enteras tiraban a los leones, y él gozaba ver eso. Él gozaba ver esas cuestiones. Entonces, un hombre que ha sido malo, que ha tenido una vida de maldad, ser transformado cuando se topa con Jesús, cuando se le presenta al Señor, cuando tú vienes al Evangelio
Ese tipo de actitud es el que tú tienes que tener delante del Señor. Eso es lo que tiene que ver el Señor, que eres transformado, que tu vida cambia. Mira todo el conocimiento que tenía Pablo. ¿Qué dice Pablo? Todo lo pongo por basura. Para mí eso es basura. ¿Sabes qué pasa y por qué te quiero enseñar? Y voy a comenzar con los proverbios. Esto es una introducción del por qué voy a hablarte de proverbios. Es una introducción, hermano. Es una introducción. Ahí lo ves en nuestra pizarra. Que me ha costado hacer todo esto y tardé en hacer videos porque tuve que aprender a hacerlo yo solo, a grabarme, a convertir este formato, luego poner ese fondo ahí y estar grabando en una cortina verde de fondo y luego montar esas cosas. No ha sido fácil, pero gracias al Señor ya lo podemos hacer. Entonces estoy dándote esta enseñanza porque voy a hablar de los proverbios. El libro de la sabiduría de Dios es Proverbios. Y otro libro que nos hace grandes, pero grandes aportes a nuestra fe es el libro de Salmos. Y estas cosas yo quiero que tú escuches dos partes en la Biblia que está en los Salmos. Quiero que tú escuches atentamente porque el mensaje que viene con estos versículos y estas cosas que están aquí apartadas vienen para todo mundo, hermano, vienen para todos. Por eso estas cápsulas de conocimiento, de sabiduría, van a tener una duración de más o menos media hora. Es difícil condensar la sabiduría en media hora. Mira, hay gente que no quiere escuchar cosas cristianas. Hay gente que le aburre estas cosas, le aburren estos temas. Pero créeme que estas son las mejores 30 minutos que yo he gozado, es un gozo en mi corazón estar frente a esta cámara. A mí no me interesa si tú te suscribes o no te suscribes, no me interesa, yo no voy buscando suscriptores, estoy buscando que esta palabra cambie tu vida, que esta palabra después de escucharla, tú aprendas y practiques en tu vida, con tu familia, con tus hijos. Si escucharan tus hijos esta enseñanza, quiero hacerla amena, quiero hacerla de tal manera que aprenda el joven. A nosotros no nos ponen en una escuela de padres. No venimos de una escuela de padres para aprender a ser padres, pero aquí está en la sabiduría de Dios, en este libro que es de la sabiduría de Dios, que Dios nos avisa en los Salmos que va a hablar a través de estos proverbios, y nos avisa también que Él abrirá su boca a través de los proverbios, y nos avisa también que Él inclinará su oído al proverbio. O sea, voy a escuchar el proverbio. Está aquí, lo vemos en el Salmo 49. Oíd esto, pueblos todos, es para todos, hermano. Escuchad, habitantes todos del mundo. Estamos hablando que Él nos está diciendo, todos en el mundo, escuchen esto. Y está en el Salmo 49. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Está hablando de todos, hermano. Pobres, ricos, todos, jefes, empleados. Está hablando de todos, hermano. Este mensaje es para todos. Mi boca hablará sabiduría. Mi boca hablará sabiduría. Y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Esas dos cosas, sabiduría e inteligencia, las aprendes en Proverbios. Y lo vamos a ver más adelante, porque los propósitos de los proverbios están escritos ahí mismo. ¿Para qué son? Inclinaré al proverbio mi oído. Oye, Él lo está diciendo. Inclinaré al proverbio mi oído. Declararé con el arpa mi enigma. Mira, nosotros nos perdemos de conocer las cosas del Señor porque nosotros no buscamos las palabras que están escritas y no le damos la importancia a las palabras para traducirlas, ver su tradición. ¿Qué quiere decir enigma? Enigma, del latín enigme y del griego enigma. Es un dicho o conjunto de palabras de sentido artificiosamente encubierto para que sea difícil de entenderlo e interpretarlo. Oye, sigue diciendo, es un dicho
o una cosa que no se alcanza a comprender o que difícilmente puedes entender o interpretar. Eso es un enigma, es algo que está oculto, es algo que está ahí secreto, que tienes que seguir unas pistas para darte cuenta qué es y poder interpretar. Es una expresión que denota misterio, pero que puede ser descifrado. Ese es un enigma. O sea, si no tuviera solución no es un enigma, pero como sí se puede interpretar, aquí es donde entra la práctica de la sabiduría. Aquí es donde Dios le da la inteligencia al hombre para que aprenda a hacer las cosas, aprenda a hacer negocios, aprenda a hacer cosas bonitas, cosas buenas y agradables a los ojos del Señor. Entonces vamos a empezar a ver los proverbios desde esta perspectiva, que son enigmas, son cosas que están escritas ahí para que puedan ser reveladas, pero eso solo las revela el Espíritu Santo. Pero mira lo que dice el Salmo 78. Y aquí cuando dice el Salmo 78, escucha, pueblo mío, mi ley. Así lo dice. Disculpa la bulla, el fondo que se cambió un poco, pero es porque estoy en el Caribe de Centroamérica, estoy en Honduras y está pasando un huracán enorme, un huracán ETA, creo que se llama ese huracán. Pero está lloviendo fuerte en nuestro país, mucha gente está siendo golpeada por este huracán, pero es parte de lo que hemos hablado, que en este tiempo el Señor va a hacer cosas por llamar la atención de los hombres. Y esto es una de ellas. Estamos oyendo un huracán pasar encima de nosotros, pero hay gozo en nuestro corazón. Por lo menos en el mío hay un gozo. Yo me gozo de estarte enseñando estas cosas. Me gozo porque esta palabra tiene que caer en tu corazón. Dice el Salmo 78, escucha, pueblo mío, mi ley. Cuando dice mi ley, está hablando de la Biblia. Si estás hablando de la primera ley, es la primera ley, la del Padre. Ese es el Antiguo Testamento, esa es la ley que dejó el Padre. Y la segunda ley, que eso quiere decir Deuteronomio, quiere decir copia de la ley, pero nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento. Esa es la ley de Jesús, esa es la ley que nos deja nuestro Señor Jesucristo. El Padre nos dejó una ley, pero Él nos deja una copia de la ley. Está escrito y lo vemos allá en los libros de Oseas. Por ahí vemos que Él, cuando se siente, y lo vemos en el Salmo también, cuando Él se siente en su trono, hará para sí una copia de la ley. Esto lo mencioné en otro mensaje anteriormente. Entonces nos damos cuenta que dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinar vuestros oídos a las palabras de mi boca. Por favor, estén pendientes de mi Biblia, del libro que les dejo. Estén pendientes, eso está diciendo. Abriré mi boca en proverbios. Abriré mi boca en proverbios. Oye, nos está dando la pista y nos está dando el camino. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Pues bueno, vamos a estudiar el conocimiento, vamos a estudiar los proverbios, vamos a estudiar de qué se tratan los proverbios, qué nos quiere enseñar el Señor en proverbios. Y es hermoso, es un libro hermoso. Podemos navegar en los proverbios años, hermano, y el Señor nos enseña. Ahí está la sabiduría. Y si Él dijo que iba a inclinar su oído al proverbio para ver si es cierto que tú ya te lo aprendiste, y aquí dice que está abriendo su boca en proverbios, es porque Él mismo nos da las palabras que Él mismo va a escuchar. El Señor nos da las palabras que nosotros debemos decir en nuestras oraciones. Ahí lo ves en el Salmo 72. Hasta aquí las oraciones de David. Son oraciones, hermano. Y mira cómo le ora David al Señor. Es impresionante ver los salmos, es impresionante estudiar proverbios, porque ese es nuestro libro de sabiduría. Es abriré mi boca, enseñaré, mi boca hablará sabiduría. Mi boca, mi boca, mi boca. Lo que está escrito es allí donde dice nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega. Alfa y omega no quiere decir principio y fin. No, alfa y omega quiere decir la A, porque la alfa era la primera letra del diccionario griego. Y la omega era la última letra del diccionario griego. O sea que él cuando dice mi boca está hablando del verbo. Está hablando
de su Hijo, está hablando de Jesús. Mi boca hablará sabiduría. O sea, lo hablará en enigma. Por eso Jesús hablaba solo en parábolas. Cosas ocultas, hermano, cosas ocultas que nuestro Señor ha manejado ocultas, pero que hoy en este tiempo las revela. ¿Cómo tú vas a enfrentar tus situaciones difíciles si no estás declarando la palabra de Dios? Si no estás leyendo su ley, si no estás inclinando su oído a las palabras de su boca, no estás atendiendo, no estás haciendo caso lo que el Señor nos dice. ¿Cómo vas a superar tu situación económica? ¿Cómo vas a recibir tú la bendición del Señor que tiene para ti si no la reclamas porque no la conoces? Entonces hasta aquí el Señor nos está enseñando: o escuchen lo que está escrito, escuchen a mi boca, pon atención a mi ley, pero nadie la quiere escuchar. Son 36 minutos de enseñanza, pero es hermoso. Esta es introducción a la escuela de sabiduría. Vamos a continuar en otro capítulo, porque vamos a empezar de lleno cómo se deben leer los proverbios. Y vamos a pedirle al Señor que nos interprete, que nos ayude, el Espíritu Santo, para ir interpretando qué es lo que Dios quiere que nosotros inclinemos el oído. ¿A qué? Que el Señor nos enseñe, que nos cambie nuestra actitud, que nos dé ese espíritu de ser íntegros. David le oraba y le decía: enséñame a mí, cámbiame primero a mí, para después yo enseñar. Cámbiame, renóvame, ponme un espíritu noble para yo poder enseñar después. Así le decía David. Esas eran oraciones de David. Nosotros deberíamos de estar orando lo mismo. Señor, enséñame, enséñanos, y nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos. Ojalá escuches toda esta escuela de sabiduría con tus hijos. Ellos van a aprender cosas hermosas que a lo largo de los años el Señor nos ha mostrado. A mí me ha mostrado con experiencia con mis hijos, con mi esposa. Ahí dice cómo debes llevar tu matrimonio. Ahí está, hermano, ahí está donde está el problema de los divorcios. Ahí está, hermano, está en los proverbios. Ahí están las razones por qué se da el divorcio, por qué no hay amor, por qué la gente simple hace las cosas y no les importa. Ahí está, y lo vamos a aprender, hermano, en la escuela de sabiduría. Te doy las gracias por atender hasta este momento el primer mensaje, que es una introducción a la escuela de sabiduría. En el próximo mensaje vamos a entrar de lleno a estudiar el libro de los proverbios, y vamos a ir paralelamente viendo los evangelios, y vamos a ir paralelamente viendo los salmos, que son las maneras de orar. Vamos a aprender a hacer oraciones. ¿Cómo oraba David? ¿En qué momento oraba David? ¿Por qué el Señor lo escuchaba? Está todo en la palabra, y eso es lo que tienes que estar aprendiendo, no historia. Tienes que estar aprendiendo cómo la palabra tiene un efecto en ti, cómo tú la dices, por qué el Señor no miente, por qué su palabra sigue siendo, Él sigue siendo el mismo. Los que cambiamos somos nosotros, los que cambian son los tiempos, pero Él sigue siendo el mismo, nuestro Padre hermoso. Y yo te digo con todo corazón, estoy alegre. Tú no te imaginas lo que yo siento comenzar esta escuela de sabiduría. Para ti, a mí el Señor me puso frente a esta cámara. A mí no me interesa si te apuntas, no te apuntas, si te suscribes. Yo no busco suscripciones. Yo busco que la palabra caiga en tu corazón y comiences a hacer cosas hermosas y comiences a ver la mano de Dios en tu familia. Eso es lo que tenemos que hacer los siervos de Dios, acercar a las personas a la palabra, no alejarlas, acercarlas, enseñarles cómo deben leer estas cosas. Yo te lo digo por experiencia, y te agradezco mucho que tengas un oído para la voz de Jehová, para nuestro Padre. Gracias. Que el Señor te bendiga abundantemente a ti y a tu familia.